Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas de Fe Sin Filtros. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos claro sobre la palabra de Dios, sin tapujos ni tradiciones vacías. Mi nombre es Caleb y como siempre te doy la más cálida bienvenida al episodio número 19. Hoy vamos a tocar un tema que todos queremos evitar, pero que inevitablemente nos alcanza a todos: la muerte. Pero no solo eso, también vamos a explorar a dónde va la persona después de morir. ¿Qué sucede si aceptaste a Cristo? Y si lo rechazaste. Este tema puede sonar pesado, pero es necesario, porque mientras muchos prefieren ignorarlo, la Biblia nos invita a entenderlo para estar preparados. Así que prepárate, porque hoy vamos a hablar sin filtros sobre la muerte y el destino eterno del alma humana. Imagina que estás en tu día normal, trabajando, estudiando, cuidando de tu familia, y de repente llega el momento menos esperado. Sin avisar, llega la muerte, ya sea la tuya o de alguien cercano. ¿Alguna vez has pensado que podrías no volver a ver otro amanecer? Jesús dijo algo muy claro en Mateo 24:44. Por tanto, estad también vosotros apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esta advertencia se aplica también a la muerte personal. Podría llegar el día menos pensado, y cuando eso suceda, ¿dónde irás tú? No se trata solo de moralidad, buenas obras o religión. Se trata de una relación real y verdadera con Jesucristo. Hoy vamos a explorar qué dice la palabra de Dios sobre esto. Veamos. Primer punto: la muerte, el enemigo silencioso. La muerte entró al mundo por el pecado. En Génesis 2:17 dice que el día que comieren del fruto prohibido, ciertamente morirán. Y aunque físicamente Adán y Eva no murieron inmediatamente después de haber comido del fruto, sino lo que pasó fue un proceso de decadencia espiritual y física. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es universal. No hay ricos ni pobres, famosos ni anónimos que se escapen de ella. Es inevitable. Punto 2. ¿Dónde van los que tienen a Cristo en su corazón? Los que le recibieron en su corazón y vivieron en obediencia a su palabra. Cuando un creyente muere, su alma no queda en el limbo ni en un purgatorio. La Biblia es clara. Filipenses 1:23: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho mejor. Lucas 23:43 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que estaba a su lado. El creyente que ha recibido a Cristo por fe va directamente a estar con el Señor. El cuerpo descansa hasta la resurrección, pero el espíritu está en presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
Tercer punto. ¿Y qué sucede con los que rechazan a Cristo y llegan a morir? Es difícil hablar de esto, pero la palabra de Dios no se calla. Si alguien muere sin haber aceptado a Cristo como Salvador personal en su vida, su destino eterno es trágico. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Lucas 16:19-31 dice, habla de la historia del rico y Lázaro. Nos muestra que hay un lugar de tormento para aquellos que no aceptaron a Cristo. Y déjame decirte algo muy importante. El infierno no es una metáfora, no es imaginario. Es un lugar real de separación eterna de Dios, de dolor y arrepentimiento consciente. Analicemos un poco lo que dice la Biblia en San Juan 3:18. Dice: el que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos una verdad contundente. No necesitas morir para estar condenado. Quien no cree ya está condenado. Quien no recibe a Jesús en su corazón ya está condenado aún en vida. Porque la condenación viene por la incredulidad, por la falta de recibir a Cristo. También en Mateo 25:46 Jesús dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos destinos en la vida después de la muerte: una vida eterna con Dios o un castigo eterno lejos de Él. No hay términos medios, no hay lugares donde uno pueda purgar su alma. Es esta la vida que tenemos y que Dios nos ha regalado un día más de vida, porque Él nos da las oportunidades necesarias para que podamos aceptar la invitación que Él nos hace para llegar a vivir con Él para siempre. Yo mismo he tenido momentos en los que me he preguntado, si hoy fuera mi último día, ¿estoy seguro que iría al cielo? Y gracias a Dios, sí puedo responder que sí, porque no confío en mis obras ni en mi religión, sino en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. He puesto mi fe. Yo era un pecador vil, indigno, que no merecía, pero reconozco que Jesucristo pagó el precio de todos mis pecados ahí en la cruz, y es su gracia, su misericordia la que me mantiene. Amigos, no sabes cuándo será tu última noche. Quizás estés escuchando esto y piensas, tengo tiempo. Pero la Biblia dice, ahora es el día de salvación.
Segunda de Corintios 6:2. No mañana, no después, porque puede que nunca llegue ese día, ese momento. Ahora es el tiempo en que tú puedas elegir y estar preparado. Si no has entregado tu vida a Cristo, no esperes más. Tu alma depende de ello. Tienes a la mano tener el ingreso a la vida eterna, el disfrutar de Dios, una eternidad junto a Dios. Pero también tienes a la otra mano ir a un lugar de condenación eterna. Hoy es tiempo de que medites y te des cuenta de que solamente en Cristo Jesús tienes la vida asegurada realmente. Nos llega un testimonio de María. Ella nos habla y nos dice lo siguiente: cuando la muerte tocó mi puerta. Hoy quiero compartirte una historia que me marcó profundamente. Es la historia de María, una mujer que llegó a la iglesia hace algunos años, buscando respuestas después de perder a su hijo único en un accidente automovilístico. Era una madre fuerte, trabajadora, que siempre había tenido fe, pero una fe más bien religiosa. Iba a misa los domingos, rezaba cuando tenía problemas, pero nunca había tenido una relación personal con Jesucristo. Un viernes por la noche recibió la peor noticia de su vida. Su hijo David, de 18 años, había salido con unos amigos y no regresó. Un coche perdió el control, murió al instante. En ese momento, todo se le vino abajo. El dolor era insoportable, lloraba sin parar, no podía dormir, se culpaba constantemente, me dijo textualmente. Sentía que estaba muerta por dentro. Era como si Dios me hubiera abandonado. Pero fue en medio del dolor donde algo cambió. Una vecina le invitó a nuestra iglesia. Ella fue con resistencia, pero algo en su corazón le decía que necesitaba encontrar paz. Escuchó el Evangelio como nunca antes. Le hablamos de Cristo, no como una figura lejana, sino como Salvador personal. Le dijeron que podía orar, pedir perdón, entregarle su vida y recibir paz verdadera. Y lo hizo, en un rincón del templo, llorando entre lágrimas. Oró: Señor, no entiendo por qué pasó todo esto en mi vida, pero hoy te doy mi vida. Si no puedo entender tu voluntad, quiero aprender a confiar en tu amor. Desde ese día, María no recuperó a su hijo, pero recuperó la paz. No dejó de extrañarlo, pero encontró consuelo y aprendió algo muy profundo. No vine al mundo para estar segura, sino para estar salva. Hoy María lidera un grupo de apoyo para madres que han perdido hijos. Les comparte el amor de Cristo, les enseña que aunque la muerte llegue, no tiene el último veredicto, porque hay esperanza más allá de la tumba. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, y para los que creen en Él, la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad con Dios. Pasamos a un segmento de preguntas y respuestas. Como parte de este episodio, siempre interactuamos con nuestros oyentes. Pregunta 1. ¿Qué sucede si una persona muere sin haber escuchado nunca el Evangelio?
Esta es una pregunta muy sensible y profunda. Muchos cristianos sinceros se preguntan, ¿qué pasa con alguien que vive lejos de la iglesia, sin acceso al mensaje de Cristo? ¿Va al infierno o solo por no haber oído hablar de él? Primero, debemos entender que la salvación es exclusivamente por medio de Jesucristo, Juan 14:6, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, Hechos 4:12. Pero también sabemos que Dios es justo y amoroso y no juzgará injustamente. Romanos 1:19-20 dice, porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, su invisible poder y divinidad, así que son inexcusables. Esto significa que todos tenemos evidencia suficiente de que Dios, a través de la creación y la conciencia moral, sin embargo, esta no salva, pero sí responsabiliza. Además, Romanos 2:14 y 15 nos habla que incluso que aquellos que no tienen la ley pueden hacer por naturaleza lo que le dicta la ley, y su conciencia los juzgará. Ahora bien, solo Dios sabe cómo juzga a cada persona, y como cristianos nuestra misión sigue siendo clara: llevar el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, porque aunque Dios es justo, también ha establecido que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10:17. ¿Cómo sé si realmente soy salvo? ¿Hay señales claras de la salvación verdadera? Buena pregunta. Muchos han orado una oración o han hecho una decisión emocional, pero no están seguros si realmente pertenecen a Cristo. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, habrá quienes digan Señor, Señor, pero no serán salvos. Por eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos, como dice 2 Corintios 13:5. Algunas señales bíblicas de una salvación genuina es arrepentimiento real del pecado, no solo remordimiento, sino un cambio de dirección, como dice Hechos 3:19. Otro, la fe en Cristo como único Salvador, tener la confianza plena en su obra en la cruz, no en nuestras obras, como dice en Efesios 2:8-9. Y otro es que tenemos una transformación en nuestro interior. El Espíritu Santo produce frutos de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, así como dice en Gálatas 5:22-23. Amar la palabra de Dios es otro punto muy importante que te da la certeza de que estás en buen camino. El creyente tiene apetito por leer y obedecer la Biblia. La comunión con otros creyentes, hay deseo de adorar, servir y estar en comunidad, Hebreos 10:24-25. Otro es testimonio visible. Una vida transformada impacta a otros, Mateo 5:16. Si sientes que algo falta, no te quedes ahí. Habla con un pastor o líder cristiano, busca consejo bíblico, ora y pide a Dios que revele tu corazón. Pregunta 3. ¿Los niños que mueren van al cielo? Es una pregunta dolorosa, pero necesaria. Muchos padres han perdido hijos pequeños y temen por su destino eterno. La Biblia no da una respuesta explícita, pero sí hay un principio que nos ayuda a entender. En 2 Samuel 12:23, David, tras la muerte de su hijo, dice, iré a él, pero él no volverá a mí. David expresa confianza de que algún día estará con su hijo, indicando que el niño estaba en un lugar seguro. También Jesús dijo en Mateo
18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la cara de mi Padre Celestial. Esto sugiere protección especial de Dios sobre los niños. Aunque no podemos saber con certeza absoluta, muchas doctrinas cristianas sostienen que los niños que mueren antes de tener capacidad de entender el Evangelio son recibidos por la gracia de Dios. Esto no se basa en su inocencia, sino en la misericordia de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué es el infierno? ¿Es un lugar literal o metafórico? El infierno es uno de los temas más delicados y trágicos de la Biblia, pero también uno de los más claros. Jesús mencionó el infierno más veces que cualquier otro personaje bíblico. En Marcos 9, 43 al 48, describe el infierno como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo, la bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Luego, en el versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto indica que el infierno es un lugar real de separación eterna de Dios, de tormento consciente y sin fin. No es simplemente una no existencia ni un estado mental, es un lugar de sufrimiento eterno, de arrepentimiento constante y de llanto y de crujir de dientes, como dice Mateo 8:12. El infierno no fue creado para los humanos, sino para el diablo y a sus ángeles, como dice Mateo 25:41. Pero quien rechaza a Cristo escoge quedarse fuera del reino de Dios, y eso se traduce en eterna separación de Él. Pregunta 5. ¿Qué sucede con los que nunca aceptaron a Cristo pero hicieron mucho bien en la vida? Esta es otra gran pregunta. Muchos piensan, ¿no merece el cielo a alguien que fue bueno, que ayudó a los pobres, que fue honesto y trabajador? Pero la Biblia nos recuerda que ninguno somos justos ante Dios por nuestras obras. Romanos 3:10 al 12 dice eso. Y Isaías 64:6 dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Él. La salvación no depende de cuánto bien hagas, sino de tu relación personal con Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay nadie que vaya al Padre sino es por Él. Si hay personas que hacen cosas buenas, pero eso no salva, la entrada al cielo no es por méritos, ni por dinero, ni por fama, sino por la gracia mediante la fe en Cristo. Como decía Martín Lutero, somos justificados por la fe, solo por la fe, pero la fe que justifica no está sola. Quien es salvo hará buenas obras, pero las obras no son la causa de salvación, sino el resultado. Pregunta 6. ¿Qué pasa cuando morimos físicamente? ¿El alma duerme hasta la resurrección? Esta es una discusión teológica importante. Algunos grupos enseñan que el alma duerme después de morir y no está consciente hasta la resurrección final, pero la Biblia muestra que el alma continúa consciente después de la muerte. Lucas 16, 19 al 31 habla de la historia de Rico y Lázaro. Muestra a dos personas conscientes después de morir, una en consuelo en el paraíso y otro en un tormento en el infierno. Filipenses 1:23 dice que Pablo deseaba partir y estar con Cristo, lo cual implica inmediatez entre la muerte y la presencia de Cristo. 2 Corintios 5:8 dice, estamos de acuerdo y preferimos estar ausentes del cuerpo y
presentes con el Señor. Así que cuando un creyente muere, su alma va inmediatamente a estar con el Señor. El cuerpo descansa, duerme hasta la resurrección, cuando será levantado incorruptible, como dice 1 Corintios 15:52. 7. ¿Qué significa que algunos morirán sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse? ¿Dios es justo en eso? Es cierto que hay personas que mueren repentinamente, un accidente, un infarto, una tragedia, y no tuvieron tiempo de arrepentirse. Muchos se preguntan si Dios es justo al permitir eso. Primero, debemos entender que nadie merece ir al cielo. Todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, y por justicia merecemos la muerte eterna. Pero la salvación es un regalo de gracia, no algo que merezcamos. En cuanto a la pregunta de la justicia divina, Dios conoce el corazón de cada persona. Él sabe quién habría respondido al Evangelio si lo hubiera escuchado. Como dijo Jesús en Lucas 12:47 y 48. Al siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será castigado con muchos azotes. A quien más se le da, más se le exigirá. Esto implica que Dios juzgará con base en lo que a cada uno recibió y cómo respondió a ello. Por eso nuestra responsabilidad como creyentes es llevar el Evangelio a todos mientras haya tiempo. ¿Puedes perder la salvación si mueres en pecado sin arrepentirte? Esta es una pregunta más debatida en la teología. Hay dos grandes posturas. El primero es perseverancia de los santos, que la salvación es eterna. Creemos que Jesús es nuestro Salvador. El Espíritu Santo sella tu alma hasta el día de redención, Efesios 4:30. El apóstol Pablo afirma en Romanos 8:38-39 que nada nos separará del amor de Cristo. Y quiere decir que la salvación no se pierde. Pero hay otra postura que dice que hay posibilidad de caer de la gracia, que puedes perder la salvación. Algunas interpretaciones toman textos como Hebreos 6:4-6 o 2 de Pedro 2:20-22 como advertencias reales sobre perder la salvación si uno abandona conscientemente la fe. Mi respuesta está basada en la Biblia completa. Si alguien verdaderamente nació de nuevo, no puede perder su salvación, porque fue obra de Dios. Pero también es verdad que hay falsos convertidos que profesan fe, pero no poseen vida espiritual real. Cuando abandonan la fe, muestran que nunca fueron salvos de verdad. 1 Juan 2:19. Por eso es vital examinarse uno mismo, como dice 2 Corintios 13:5, y cultivar una relación viva con Cristo. 9. ¿Qué pasa con los suicidas? ¿Van al cielo si eran cristianos? Esta es una pregunta sensible, dolorosa, pero necesaria. El suicidio es una tragedia y muchas familias han perdido seres queridos bajo esa circunstancia. Primero, debemos aclarar que el suicidio es pecado, porque quitar la vida humana es contra el mandamiento no matarás, pero también reconocemos que el suicidio no es un pecado imperdonable. Judas Iscariote se quitó la vida y claramente no estaba salvo. Pero, ¿qué pasa con un cristiano que en un momento de desesperación profunda comete suicidio? Aquí entramos a un terreno donde solo Dios puede juzgar. No tenemos una respuesta directa en la Biblia, pero sí sabemos que la salvación no depende de cuán perfecto seas, sino de cuán seguro estés en Cristo. Un cristiano genuino puede luchar con depresión, ansiedad y hasta con pensamientos suicidas.
pero eso no anula su salvación. Dios conoce el estado de su corazón y su misericordia es grande. De todas formas, esto no debe usarse como una excusa, sino un llamado urgente a cuidar de quienes están pasando por momentos oscuros. Debemos rodearlos de oración, amor y ayuda profesional. Pregunta 10. ¿Qué es el juicio blanco mencionado en el Apocalipsis 20? El gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20 del 11 al 15, es el juicio final de todos los impios después de la resurrección de los muertos no salvos. Este juicio no es para ver si van al cielo, sino para determinar el grado de su castigo. Los libros se abrirán y según sus obras serán juzgados. Esto no significa que sus obras los salvarán, sino que revelarán su estado espiritual, fuera de Cristo, sin justicia propia. El versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. En el libro de la vida contiene los nombres de todos los que pertenecen a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 y 17:8. Así que este juicio confirma que una persona no aceptó a Cristo como Salvador. Es el último acto judicial antes de la eternidad. Pregunta 11. ¿Qué es el cielo nuevo y tierra nueva mencionado en el Apocalipsis 21? Muchos piensan que el cielo es un lugar espiritual donde flotamos entre nubes, pero la Biblia revela un futuro mucho más tangible. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existió más. Esto indica que habrá una renovación física y espiritual total del universo. El mal será eliminado para siempre. Dios morará con sus hijos, como les dice el versículo 3, y no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Versículo 4. Este es el destino final de los salvos: vivir en un mundo restaurado, sin corrupción, gobernado por Cristo y lleno de su presencia gloriosa. Pregunta 12. ¿Los animales van al cielo? Es una pregunta entrañable, especialmente para quienes han perdido una mascota querida. La Biblia no habla explícitamente, de los animales en el cielo, pero sí menciona que toda la creación gime esperando la redención, Romanos 8, 21, 22, y que en el cielo nuevo y la tierra nueva todo será restaurado. Algunos teólogos sugieren que sí podrían estar presentes criaturas de Dios no como objetos sentimentales, sino como parte del plan de redención de la creación entera. Pero recordemos, el centro del cielo es Cristo. Si hay animales allá, será secundario. Lo principal será contemplar la gloria de nuestro Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado en el segmento de preguntas y respuestas. Han sido preguntas profundas, con mucho entusiasmo de aprender nuevas cosas, y qué bueno que nos demos un tiempo de pensar en Dios, en la vida, y le demos la oportunidad de que Él gobierne nuestra vida y nos guíe. Sí, van a suceder muchas cosas en el mundo, y acá lo que va a ser muy real es que todos aquellos que reciban a Cristo tendrán la paz verdadera, tendrán el amor verdadero, tendrán salvación para sus vidas. Así que tú que me estás escuchando desde cualquier parte del mundo, te hago una invitación desde este podcast de Fe Sin Filtros con Caleb, a que puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. No solo por miedo o por emoción,
sino hazlo de corazón, porque Jesús es real y Él está a tu lado. Oremos un momento a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Hoy nos acercamos a ti con corazones cargados de emociones, de preguntas profundas, de miedos ocultos, de esperanzas renovadas. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que toca cada corazón según la necesidad de su alma. Señor, hoy hemos hablado de algo inevitable, que es la muerte. No como un tema frío o académico, sino como una realidad que nos alcanzará a todos en algún momento, si es que aún no llegas. Y más allá de ella, Señor, está el destino eterno de cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, tu gracia, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque sin Él estaríamos perdidos. Sin Él solo nos quedaría la condenación, pero gracias, porque por su muerte y resurrección tenemos vida eterna. Hoy quizás hay alguien escuchando que nunca antes ha entendido esto, alguien que pensaba que bastaba con ser bueno, con ir a la iglesia, con hacer lo mejor que podía. Pero hoy, Espíritu Santo revela que solo hay un camino, Jesucristo. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo, te pido que le abras los ojos, que vea su pecado, su necesidad y la suficiencia de la obra de Cristo. Que no espere ni un minuto más, porque nadie sabe si tendrá otro amanecer. Para los que ya creemos, recuérdanos que nuestra salvación es segura, pero en nuestros tiempos es breve. Ayúdanos a vivir con urgencia, compartiendo el Evangelio, amando a otros y caminando en obediencia. Y cuando llegue la muerte, sea pronto o tarde, que todos nosotros podamos decir con fe: estoy listo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús y por la obra completa de su cruz y resurrección, te doy gracias, Padre, por la vida eterna. Amén. Amigos, si este episodio te bendijo, por favor compártelo. Síguenos en redes sociales, en TikTok como Fe Sin Filtros, en Facebook Fe Sin Filtros. Suscríbete al canal de YouTube y no te pierdas los próximos episodios de Fe Sin Filtros con Caleb. Bien, hoy terminamos este episodio con un tema que no podemos ignorar. Es un tema para discutir, quizás es un tema que nos toca a todos, sin excepción. La muerte y lo que viene después. Puede que cuando empecemos este episodio tenías dudas, miedos, preguntas sin respuesta. Tal vez incluso hoy estás enfrentando la pérdida de alguien querido, o quizás por primera vez te das cuenta que tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Jesucristo no te mira con indiferencia. Él te ama, murió por ti y quiere darte vida eterna, ahora y para siempre. No necesitas hacer nada más que arrepentirte y creer. No necesitas limpiarte primero, necesitas a Cristo. Solo necesitas reconocer que eres pecador y aceptar que Cristo es tu único Salvador. Si hoy has hecho esa decisión, si has orado en secreto pidiendo misericordia, si has entregado tu vida a Cristo, entonces ya tienes vida eterna. Y aunque mueras mañana, irás al cielo. Pero si no lo has hecho aún, no dejes pasar otro día, porque nadie sabe cuándo le toca partir. Soy Caleb y gracias por permitirme caminar contigo un poco en este
viaje llamado fe. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Gracias por dejar la palabra de Dios toque tu vida. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este mensaje con quienes lo necesiten y prepararte para el próximo episodio, donde seguiremos explorando temas que transforman tu vida. Que Dios te bendiga profundamente y que hoy más que nunca encuentres paz en Jesucristo. Fe sin filtros con Caleb, donde la palabra se hace eco y el corazón encuentra rumbo. Muchas bendiciones. Hasta el próximo episodio.